Bueno, hoy nos visita Marcelito Goldman, un amigo no de la casa, sino de la vida, el Marce. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, mono, no sé si decirte mono, Sí, Marce. mono. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, la verdad Bueno, impecable, gracias. Honrado de esta invitación. un placer tenerte acá en OK Rugby para ir hablando de distintas cosas que uno como exjugador, entrenador, exentrenador va viviendo distintas etapas de esta vida rugbyística. Y bueno, la idea es que justamente ustedes, que han sido los protagonistas durante mucho tiempo, nos puedan ir dando alguna devolución, no solo a nosotros, sino a toda la gente que nos ve. Así que, bueno, eso es más o menos un poquito la idea. Vamos a arrancar, para la gente que no lo conoce, Marcelo Goldman, jugador histórico de los Tordos, hoy exjugador, entrenador. Y bueno, nos podés contar vos en todos los procesos que participaste, no solo en el 15 de los Tordos, sino también en algunos seleccionados. Bueno, jugué en los Tordos desde los 6 años hasta el año 2013, te diría que simultáneamente, a medida que dejaba la etapa competitiva y de plantel superior, arranqué con el Mixability y ahí estuve durante 8 años. Después volví otra vez al rugby de club. Me invitaron a, a ser parte del staff del plantel superior otra vez del club, después de 8 años de ausencia, en la que tenía experiencia cero como entrenador. Eh, Estaba convencido de que el proyecto me iba a gustar, no por la parte de conocimiento, sino por la parte de convencimiento, que creía que ahí estaba mi fuerte para explotar. Creía que en la parte cualitativa, la parte humana, era una de mis fortalezas porque nos encontramos con algún grupo un poco fragmentado en el club, de jugadores que estaban dejando de jugar, juveniles que subían. Eso es algo que siempre pasa. Siempre pasa. Tenés los más grandes, que son los viejos, que por ahí no se van cuando se deben ir, y por hacer un poco más el aguante, también hace que los juveniles que venían con una proyección importante se ven tapados, y hay muchos jugadores de esos que también terminan dejando, y los otros, los grandes, terminan dejando tarde, y después se te hacen baches en el medio. Seguro, seguro. Y la verdad que el desafío estuvo buenísimo, lo disfruté un montón. Eh, por supuesto me faltó estar a la altura desde el conocimiento, como bien digo, pero creo que el trabajo que me tocó hacer desde el lado del grupo y la parte humana, que es la que a mí me divierte, de esas habilidades blandas, creo que estuvo bueno y lo disfruté un montón. Lo volvería a hacer. Tenía la intención de este año estar en el Menores 19, que me había invitado como head coach un íntimo amigo mío y compañero de rugby de toda la vida, Nico Ranieri. Le tuve que decir que no por el nacimiento de mi hija Cala, que bueno, por lo menos por este periodo de estos primeros 6 meses o este año me lo voy a tomar. Voy a aprovechar para formarme otra vez, para ponerme a actualizarme y estar en conocimiento, y ya después sí volver otra vez a encarar este tipo de proyectos, porque requiere muchísimo tiempo y mucha responsabilidad y estudio. Sí, la dedicación es full. Entrenar un plantel superior, desde donde te toque colaborar como entrenador, colaborador, manager, asistente, lo que sea, te lleva un montón de tiempo, y el compromiso es de principio a fin. No podés bajarte a mitad de camino, sobre todo porque los chicos confían en vos. Ellos te ven como un segundo padre, no por la edad, sino por la cercanía, y eso hace que el compromiso pasa a ser total. No, y además es un tema de generar confianza, cuesta un montón, y perderla no cuesta nada. Sí. Entonces, eh, ese vínculo, ese feedback que vos empezás a generar con los chicos con los que estás compartiendo, si te ven que no sos coherente con lo que
decís y haces, se pierde la confianza y ahí es cuando fracasa. Y hablando de los M19, los tordos es algo en lo que se ha destacado en estos últimos años, o hace bastantes años, es que los juveniles siempre están muy bien. Los tordos se destaca por estar siempre muy bien en los juveniles y sobre todo en los M19. Es como que en la previa de subir al plantel superior es un club que casi todos los años consigue el campeonato, viaja Sí. al Beco Villegas. Instancias finales del Beco Villegas, campeones del Beco Villegas el año pasado. Sí, y eso también, como hablábamos recién, tiene cosas buenísimas porque después te nutre el plantel superior, pero se empiezan a juntar Camadas. las camadas y ahí es cuando empiezan a haber ese problema para el entrenador, que por ahí es un problema que está bueno, que otros clubes no lo tienen, que tienen que elegir de lo que hay y acá cuesta un montón, viste, empezar a elegir qué jugadores son los que van a entrar, porque en definitiva entran muy pocos y son Sí, muchos. son 23. Son 23. Y aparte hay que manejar, en este caso, de lo bueno que le ocurre a los tordos, también le pasa a Marista, le pasa a Liceo, que te llegan todos los años camadas de buenos jugadores, se te llena el plantel superior, 3, 4 equipos para afrontar los distintos torneos y por ahí no tenés la cantidad de entrenadores calificados para manejar esos 4 equipos. Y la competencia también me parece que es deficitaria. Si bien en primera e intermedia está bien clara, después en preintermedia o en pre-B ya pasa a ser como de mucho inferior el nivel de competencia. Y hay algunos que por ahí o se aburren, no les gusta o no se sienten cómodos y terminan dejando. Y ahí está el desafío de los entrenadores de cómo gestionás esos problemas que se te van presentando, porque, como bien decís vos, no le toca jugar en las divisiones competitivas, los otros campeonatos de preintermedia les resultan aburridos, capaz que tienen calidad para jugar en una intermedia y no se les da, y hay muchos que abandonan, Sí, que abandonan. Hay muchos que van quedando en el que camino. van quedando en el camino y nada, eso es un problema grande que se le presenta a clubes como los Tordos, como Marista. Cambiando radicalmente el tema, Marce, y hablando un poco de historia, tuviste la posibilidad de jugar campeonatos argentinos con los seleccionados juveniles, con los seleccionados mayores. ¿Cómo vivís hoy que eso cambió? No hay más campeonato argentino, sí de juveniles, cada vez más jóvenes, y el ensamble este con las franquicias, en donde los jugadores de Mendoza juegan para la franquicia cordobesa, para la franquicia tucumana o para la franquicia de Buenos Aires. Inclusive también hay algunos jugadores que han estado en la franquicia de Chile. ¿Cómo vivís ese cambio? ¿Lo ves bien? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No, la verdad que no me gusta. Una de las partes que más disfruté en la etapa de jugador era la de participar de esos torneos de selección, donde te hacías amigo de tus rivales de toda la vida. eh, y entrenadores, tu caso, que nos conocimos en seleccionado, donde disfrutamos muchísimo esas giras, y eso que se perdió me parece un valor muy importante que estamos dejando de lado. Me tocó ser colaborador del staff del Seven y la verdad que primero no tenés competencia, después tuvimos un retroceso en lo que nos pasaba a nosotros, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en seleccionado que Sí, que llegamos. entrenabas vos, que llegábamos afiladísimos, salimos campeones, peleamos Copa de Bronce, porque había todo un trabajo previo, había una buena planificación, fuimos a un montón de torneos Sí. antes, me acuerdo íbamos Rafaela, Seven de Ger, jugábamos contra los Pumas, Tarahui, hacíamos toda una gira que era importantísimo porque llegamos con un equipo consolidado a juntarte 10 días antes con jugadores. Con muy buenos jugadores. Con muy buenos jugadores, pero que también están cansados, que tampoco los motiva tanto.
y me parece que... Sí, en alguno de los años que nos tocó, creo que estar juntos, el seleccionado peleaba por no descender campeonato argentino y hasta el último fin de semana se estuvo tratando de salvar de esa situación y al otro fin de semana era el Seven de la República, habían jugadores muy importantes, en ese momento Rodrigo Báez, Sí, Javi Linares, que se sumaron y los resultados tampoco acompañaron. Por eso no es tanto la calidad de los jugadores, sino el proceso. no, totalmente. El proceso es clave y poder, la construcción de ese equipo necesita, como todo proceso, tiempo. Tiempo, competencia, que hoy se ha perdido totalmente. Hoy, Sí, los torneos de Seven en Mendoza fueron desapareciendo, porque en algún momento siempre estaba el Seven del Liceo que el era de banco, primera, el de Banco que era de intermedia, que era muy simpático, muy competitivo, era la previa total. del Seven de primera. Había algún Seven En San Juan, el de Tecué, estaba el de San Juan, alguno que podías ir. Estaba el de Ger, que también podías ir a jugarlo. fuimos muchas veces al Seven de Jerez, espectacular. Pero se fue perdiendo el compromiso también de los chicos, pero bueno, me parece que también los clubes le perdieron las ganas o el sacrificio de encarar la organización de un Sí, Seven que después la misma terminaba no unión. teniendo nadie. La misma unión, me parece que presentar ese tipo de proyectos de antemano está buenísimo porque también tentás al jugador desde otro lado. Sin Si lo duda. invitás a jugar sin ritmo de Seven, de 4 entrenamientos previo al Seven de Paraná, que es durísimo. Y las probabilidades Las de que te vayan bien probabilidades de son muy tener éxito pocas. son muy bajas, por más que tengas muy buenos jugadores, eh, si no hay un proceso, eh, no, no vas derecho al fracaso. Sí, ya la vez, creo que si bien hoy se mezcla el torneo del interior con el torneo local, algo que está bueno, porque si no, es como que había un momento que los equipos se enfocaban en el torneo local, se acababa el torneo local, empezaba el torneo del interior, los equipos no seguían o no le ponían las mismas pilas al torneo del interior, pero siempre tenías ese fuego o esa intención o ese desafío de que te llamaran al seleccionado mayor para jugar el campeonato argentino. Era como una frutilla del postre que hoy no está más. Seguro. Esto también que decís de que hoy se combina el campeonato local con el campeonato, con el Con el torneo del torneo interior. interior, eh, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Primero porque necesitas un plantel larguísimo para poder afrontarlo. No sé, en la experiencia que nos tocó a nosotros de estar ahí en el plantel superior, creo que utilizamos cerca de 48 chicos entre el torneo Sí, sí. O más. en primera división. Eh, lo que le da una oportunidad a los chicos que están en intermedia a mostrarse, pero si tenés un plantel largo, si tenés un plantel corto como otros clubes que hoy van a disputar ese torneo del Le van interior, a picar lo la van a cara. sufrir. Sí, sí. Lo van a sufrir y la verdad que no pueden apostar a dos torneos a la vez. En el momento, otra vez, voy a la etapa que nos tocó a nosotros, le pasó a Chacras, que creo que apostó a los dos torneos y no tuvo un buen desempeño en ninguno de los dos al final, porque la verdad que tuvieron millones de lesionados y tenían un plantel corto y son equipos que venían ascendiendo y no terminaron pudiendo ser competitivos. Sí, y aparte eso te obliga a que por ahí empezás a buscar recursos más abajo, en menores de 19 años, chicos que no están a la altura de esa competencia. Eh, ¿Cómo ves esto de eh, utilizar los jugadores de M19 cuando vos tenés el plantel consolidado? Eh, ¿Qué opinión tenés vos formada o no formada de está bueno utilizar esos M19 en el año o es mejor utilizar al M19 que subió y que es genuino que juegue en el plantel superior? Es complicada la respuesta, pero Es totalmente un conflicto que también se nos presentó en esa etapa. Eh, lo que yo opino es que si el chico realmente es titular en la primera división de su club, que juegue. es de En la primera. primera, es de primera.
Ahora, si lo vas a poner en el banco, si lo vas a hacer jugar en una intermedia, no. O en la pre. O en la pre, no, de ninguna manera que juegue en el M19. Bueno, y esto, a ver, es cercano, no es lo mismo, pero pasa con los jugadores que se van a jugar al exterior, se van a Italia, se van a España, se van a Estados Unidos, donde sea, vuelven en la etapa final de los torneos y los entrenadores normalmente queremos ganar, entonces tomamos algunas malas decisiones o buenas. ¿Qué hacemos a ese chico? Lo ponemos porque volvió y nos viene bien y descuidamos al que se estuvo rompiendo todo el año. También respuestas complicadas, toma de decisiones complicadas, pero bueno, lo importante es poder transmitir nuestra experiencia, como decir qué es lo que debemos hacer. Mira, me parece que lo principal es la franqueza y hablarlo de entrada. Y respetar y evaluar cada caso para ver cómo se gestiona. Si viene Gonzalo Bertranú con 60 caps en los Pumas y de jugar un torneo tremendo en California y llega al club, no lo voy a poner de Sin ninguna duda. manera. Lo tengo que poner. Porque primero un plus. Es muy probable que además ganes el torneo. Sí, o se te vuelve a ir porque lo llamaron a los Pumas y otra vez nos vamos para abajo. Pero bueno, son problemas y desafíos lindos insisto, en gestionar, digo, ese mano a mano con cada jugador y no caer en esa frase trillada y que entrena, juega y que Sí. no. Eso normalmente los entrenadores lo dicen a principio de año, el que se entrena juega la típica. y después termina jugando al que vas necesitando, que puede ser, me parece que además... Digo, de establecer esas reglas claras de entrada. Lo mismo pasa la clave. con los de la franquicia, los chicos de la franquicia. Hoy Seguramente. me parece que está bueno porque están en otro nivel, están mucho más entrenados que los que están participando del torneo local, te vuelven y te hacen una diferencia o te hacen un gran aporte a tu equipo, no solo desde su desarrollo personal, sino lo que contagian. Totalmente. Por ahí siempre termina pagando el sacrificado que se le abrió la ventana. Y bueno, es un momento de también intentar superarse. Totalmente. O chupar la información porque el año que viene va a pasar lo mismo. Por eso, si vos sos claro desde el principio, me parece que los chicos saben con qué reglas juegan y en la primera división de tu club juega el mejor. Y si justo viene, no sé, por poner el nombre de apellido, viene la Porota Vivas y el mejor pilar derecho que tenés y el que mejor tira la pelota online, y bueno, va a jugar él. Si está hablado de antemano, no deberías por qué enojarte. Bueno, ya que estamos, tocamos un poquito el tema de la unión. Por ahí se habla de la pelea entre los clubes con la unión. Me parece que siempre han estado algunos de los clubes peleados con la unión. La unión es el ente madre, el que se encarga de coordinar. Sí creo que el torneo ha ido desmejorando. Me parece que se debe de alguna forma buscar un formato de torneo que mejore la competencia. Sé que es complicado. Cuando estaban los equipos de Neuquén, Marabunta, que eran dos equipos que le daban un nivel más alto al torneo, porque era duro ir a jugar allá. Seguro. También era duro tener que ir de San Juan a Neuquén, o de Neuquén venir a jugar a San Juan, te perdías 2 días. Creo que Neuquén era el club económicamente que lo podía como solventar, pero el resto de los clubes, los viajes los terminaban pagando los jugadores. O sea, no había había muy poco sponsor, algo de subvención de los bondis para los viajes, y todo lo demás salía del bolsillo de los jugadores. Entonces, a la vez se hacía complicado. Sí, no estoy muy empapado en el tema de la pelea de los clubes, tampoco me interesa. Lo que sí coincido 100% es que el torneo va decreciendo. Este formato de torneo de la primera rueda, que es para que entren 6 equipos. 6 equipos, que prácticamente creo que tenés que ganar un solo partido. Creo que a los Tordos le tocó en la primera fecha a Rivadavia y le metió 125 puntos. Me parece que no está bueno para nadie, ni para los Tordos. Arriesgar jugadores que pueden tener una lesión justo en
en ese partido y meter 125 puntos y después los chicos de Rivadavia volverse a Rivadavia con 125 puntos, después como volver a entrenar el día martes. No, con los 125 puntos más algún chico que se lesionó por la diferencia de esa diferencia en el tanteador. También habla de lo físico, de la diferencia física. Los otros días fui a ver Liceo San Jorge, también hubo una diferencia parecida, pero además hay jugadores lesionados de ambos lados que se terminan. Imagínense los chicos que viajaron el domingo para jugar, volverse a San Rafael. Es como que hay que buscarle otro formato. Y además está como definido, antes de que se juegue, está prácticamente definido quiénes van a pasar. Me parece que por ahí hay que tener el criterio de decir, bueno, en la zona de los Tordos está Marista, los Tordos EPBM, y en la otra zona está Liceo, Mendoza, Tecué y Peumayén, que está más cerca de esos tres equipos. Y bueno, por ahí sumémoslo al torneo, o sea, no hagamos top 9 o hagamos top 11, sí. Pero me parece que los equipos que no están a la altura del torneo termina siendo un problema. Lo mismo pasa en San Juan. Hoy está la U de San Juan, que además va a jugar torneo del interior, el San Juan Rugby, Huaciul, que está ahí cerquita. Y bueno, Huaciul puede ser hoy un Peuma, haces un top 10, un top 12, y los otros equipos los dejás en La Plata. Creo que era así, ¿no? Antiguamente era así, sí, era así. Y me parece que es mucho más competitivo, es más sano para todos, porque no creo que le estés dando una oportunidad Sí, le das la oportunidad de jugar a ese equipo que se motiva por jugar con Marista, último campeón. Pero vos creés que te motiva a volverte con 130 puntos. No, la motivación es la previa. Después cuando te da el golpe de realidad... La verdad que no es una opinión personal, ¿no? Pero me parece que poniéndome en el lugar de un chico de Rivadavia, puedo tener mucha expectativa de ir, jugar contra los Tordos, pero después me como 125 y no quiero volver a jugar contra los Tordos. ¿Qué crees te diga? Sí, todos los años aparece un cuarto equipo en disputa. Creo que el año pasado fue el Mendoza, antes había sido CPBM, antes había sido Tecué, pero no logramos que se mantengan en la pelea esa. Sí, yo creo que a CPBM lo que lo mató fue el torneo del interior y que sea tan larga esa vuelta. Sí, porque la verdad que se le rompieron muchos chicos. Por lo general tienen un elenco estable de 23 jugadores que son muy buenos y que juegan bien. No, aparte que lo complicó con todo. 2 años antes, CPBM tuvo que subir a los M19 porque si no, no le permitían jugar el torneo. Me parece una buena decisión hoy que separen primera intermedia y preintermedia con preintermedia B, porque primero, si tenés que viajar en el bondi, los 3 equipos no te entran 2. No, fijarse no sé si sería una buena idea o no, pero que el torneo de preintermedias, que tampoco es muy atractivo, meterlo a Rivadavia, meterlo a San Jorge, y que vayan ganándose un lugar después en el torneo intermedia y que vayan haciendo el caminito. Sí, por ahí les conviene más en cuanto al ritmo ganarle a esas preintermedias que venir y ser goleados en la primera. Bueno, pasó con Belgrano. Belgrano estaba inscripto en el torneo para empezar y no pudo juntar los 2 planteles para venir. Bueno, a último momento terminó bajándose, pero después pensándolo en frío, no sabes qué fue mejor, si que no participara directamente y se fuera al bronce directamente, sin lesionados, sin problema, o jugar este torneo en donde perdiste jugadores porque se lesionaron, gastaste un montón de plata, viajaste, te llevaste un montón de puntos en contra. O chicos que realmente desisten, porque la verdad que a mí, yo soy un tipo recontra competitivo y la verdad que ir cada fin de semana y comerme arriba de 60 puntos, volverme con la canasta llena, no sé si me divierte tanto. Bueno, Marcelito, un placer haberte tenido acá. Seguiremos hablando a lo largo del año, distintos temas que vayan surgiendo, la realidad de los equipos mendocinos en el torneo local, la realidad de los equipos mendocinos en el torneo del interior, la realidad de los jugadores que hoy están participando de la franquicia.
Bueno, sí, un placer para cuando gustes. Acá estaremos. Gracias, mi hermano.